Ahí creo que también me da. Bien, ¿qué es y cómo trabaja o para qué sirve la normalización? ¿Sí? La llamada normalización dentro de nuestro modelo relacional es una forma o una técnica, un estudio, ¿sí? Donde nosotros tenemos que aplicar algunas cuestiones específicas para salvar algún tipo de anomalía o algún tipo de mala, digamos, como yo le llamo mala praxis cuando hacemos el diseño de la base de datos, ¿no? Entonces, este proceso de normalización, nuestra técnica de normalización, también fue elaborada o creada por Codd, ¿sí? Que es el creador del modelo relacional, recuerda, ¿sí? Y ahí tienen también un par de papers o estudios que se hicieron en ese momento, se investigaron para ver cómo se podía mejorar nuestro diseño, nuestro modelaje, ¿no? Un segundito que tengo incluido acá. Esperen un segundo. Bien, ahí estoy de vuelta. Esta técnica o este proceso, ¿sí? De normalización de nuestro modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Buscamos formas, por eso se llaman formas normales, de mejorar nuestro primer modelo o nuestro modelo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos viendo, bueno, ahí tienen los papers de Codd, y como comentario, ¿sí? Que es cómo trabaja la normalización, ¿sí? Una relación o las tablas están en forma normal, en alguna forma normal específica o alguna forma normal particular, si satisface un conjunto de requisitos o normas, ¿sí? O restricciones para esa forma. Y eso es lo que vamos a ver. O sea, lo que nosotros tenemos que estudiar acá son las normas o requisitos o las restricciones que debe cumplir una tabla para estar en forma normal o en determinada forma normal o normalizado, ¿no? Fíjense, en este paper de Codd se definen las tres primeras formas normales, ¿sí? Que son, a mi entender, las más importantes y hasta donde nosotros avanzamos. Porque después, bueno, ¿por qué avanzamos hasta ahí? Porque es muy fácil determinar que no están normalizados. ¿De acuerdo? Por eso les digo que hasta ahí llegamos, en las formas normales cuando lo estudiamos, porque es la forma de ver en qué nos estamos equivocando. Después las otras formas normales superiores, si bien es cierto que las tienen que conocer y ver, no se toman en exámenes las otras formas normales, pero sí la damos para que tengan conocimiento solamente de eso. La mayoría de los motores de base de datos o en los diseñadores o donde ustedes vayan a modelar, ¿sí? Las herramientas que se usan para modelar, estas formas normales prácticamente ni las vemos. Y tiene mucho, como al principio cuando hablábamos con el modelo de relación, yo también le decía, esto tiene mucho de sentido común, ¿sí? El 90% sentido común y un 10% de aplicación técnica, ¿no? Bien. Acá, como les decía, la finalidad de la normalización es corregir algunas redundancias y anomalías, ¿sí?
que lo que hacen es evitar que nosotros tengamos redundancia de datos o que algunas relaciones no se llevan bien y repetimos datos o acumulamos datos de más o tenemos datos de menos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que por lo general, como dice acá, nosotros tenemos una relación, por llamarlo así, o una tabla, ¿sí? Que viene cargada de todo lo que nosotros relevamos en ese momento. Entonces, la idea de esto es descomponer esa gran tabla en varias relaciones o tablas más pequeñas, ¿sí? Aplicando el concepto de lo que llamamos dependencias funcionales. Y eso es lo que vamos a estudiar. Las dependencias funcionales, que son las que determinan cuando una relación es de primera, segunda o tercera forma normal, ¿sí? Por ahí, esto, si ustedes lo quieren mirar, como les digo, el paper este está bueno, mucho no se lo, acá no lo desarrollamos, pero si lo quieren leer, lo ven, ¿sí? Tan bueno para que entiendan algunos conceptos, ¿no? Fíjense que después de esa primera normalización, o las tres primeras formas normales, ¿sí? Salieron otras formas normales superiores con algunas cosas que se empezaban a encontrar como que la tercera forma normal no era suficiente. Entonces sale, en vez de salir una cuarta forma normal, sale una forma normal que se llama Voice Code, que fueron los que idearon o los que se dieron cuenta y estudiaron, analizaron esta anomalía en la tercera forma normal. Y hacen una redefinición de la tercera forma normal llamándole forma normal de Voice Code. Más adelante sale la cuarta forma normal y así se van desarrollando. Fíjense que hay hasta quinta forma normal, creo que hay una sexta forma normal que directamente me aparece en la bibliografía. Después, hasta llegar a una que se llama forma normal de proyección enlace, ¿sí? La cual es un poco más complicada, es complicadísima, digamos, que como les digo, los modeladores o las herramientas case lo ejecutan automáticamente, ¿no? Bien. Bueno, esto es como para tener una idea, el tipo de modelado, ¿sí? Y los problemas que van surgiendo en ese modelado, ¿no? ¿Por qué se normaliza? ¿Sí? Veamos que vamos haciendo axiomas, después implicancias, entramos a las formas normales, justificamos las formas normales y después hacemos un tipo de descomposición. ¿Sí? Esto es parte del paper que analizan Edgar Cohn. ¿Sí? Bueno, dependencias funcionales, ¿qué son? Un tipo de relación entre atributos, ¿sí? Dependencias funcionales entre atributos. Fíjense que en las dependencias multivaluadas, dos tuplas, o sea, A, M, donde A es un conjunto y M es una fracción de A, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como decíamos, hablábamos de dependencia multivaluada, ¿no? Por ejemplo, los números de teléfono nosotros almacenábamos en una sola relación, por ejemplo, teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. ¿Sí? Bien, el concepto de inclusión, que es la existencia de atributos cuyos valores son o pueden ser su conjunto de otros atributos, ¿no? Que corresponden a una misma tabla. Eso lo vamos a ir desarrollando, no se preocupen por esto. Y lo que es el enlace o join, ¿sí? Que es como el cumplir una condición, ¿sí? Para unir varias tablas, cada uno con subconjuntos de atributos de la tabla inicial, ¿no? Entonces lo vamos a ir desarrollando. Esta es parte, como les digo, del desarrollo del paper. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de la normalización? Venimos hablando que ¿para qué hacemos la normalización? Primero, mejorar nuestro diseño,
¿De acuerdo? Entonces, desarrollar una buena descripción de los datos, sus relaciones, sus restricciones. Ahí estamos mejorando nuestro diseño. Estamos ampliando, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Identificamos un conjunto de relaciones adecuado. ¿Por qué adecuado? Porque hay algunas relaciones que son tóxicas o nocivas para nuestro modelo, de las cuales podemos ya sea descomponer en otras relaciones o eliminarlas directamente porque no nos sirven y lo único que hacen es llevar redundancia o duplicación en nuestro modelo, ¿no? Bueno, todo esto apunta a la mejora del diseño, a la mejora de nuestro diseño. Bien. ¿Qué propósitos tenemos? Producir un conjunto estable de relaciones que sea un modelo fiel de las operaciones de la empresa. Bueno, esto siempre que cuando modelamos, yo le digo, nos tenemos que parar del lado del cliente, ¿sí? ¿Qué es del lado del cliente? Del lado de la empresa, por ejemplo, si estamos haciendo el desarrollo de un diseño de base de datos para una biblioteca, nos paramos en el cliente, que en este caso sería la biblioteca. ¿Qué hace la biblioteca? Tengo que saber qué negocio es o sea, el core del negocio, ¿sí? Cómo trabaja esa biblioteca para poder representar en una base de datos lo que queremos que cumpla ese modelo, ¿no? Entonces, a tratar de hacer lo más fiel posible el modelo a las operaciones que hace ese negocio, por ejemplo, la biblioteca que estoy diciendo. Lograr un diseño flexible, ¿qué significa eso? Que sea de alguna forma un modelo escalable, un modelo que yo pueda tanto quitar como agregar cosas a nuestro diseño, ¿de acuerdo? Eso, bueno, siempre se trata de lograr, no siempre se lo logra, porque muchas veces estamos restringidos en cuanto a el diseño y no logramos que ese diseño sea abierto, escalable o que pueda reducirse sin que tenga impacto en lo que es el sistema para el cual la base de datos trabaja, ¿no? Diseñar una base de datos fortaleciendo cierto tipo de restricción de integridad, bueno, todo lo que hemos visto antes de restricción de integridad se aplica acá, o sea, que todo lo que podamos restringir, de alguna forma, no restringir, sino integrar, y que, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, una tabla, una entidad, una tabla fuerte que tiene tablas dependientes o que algunas tablas dependen de esa tabla fuerte, ¿sí? O de esa tabla padre, también le llamamos padre, fuerte, débil, bueno, todo lo que ustedes manejan en ese sentido, esas tablas, si yo sé que borro una tupla o un registro de una tabla padre, todo lo que está relacionado o integrado hacia abajo con las tablas dependientes, ¿sí? También tiene que borrar. Bueno, eso ya la mayoría de los modelos lo hacen, la mayoría de los motores, ¿sí? O los diseñadores o las herramientas case, que también le llaman herramientas para hacer esto, lo manejan automáticamente. O sea, yo directamente ya les voy diciendo que hay una relación entre una tabla y otra, y que esa relación, por ejemplo, cuando se borra un registro en la tabla, tengo que hacer un borrado en cascada de lo demás. Todo eso se maneja ya de cualquier diseñador, ¿no? Bueno, y lo básico, reducir la redundancia dentro de la base de datos para ahorrar espacio y evitar inconsistencia en los datos, ¿no? Después vamos a ver una parte, hay un tema que es seguridad de los datos, que es seguridad de base de datos, que ahí vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la inconsistencia y con la seguridad de los datos, ¿no? Bien.
el modelo, la primera parte que habíamos dicho, el modelo fiel, es la abstracción de la realidad. ¿Se acuerdan cuando decíamos que modelar es abstraernos de la realidad para representar de la manera más fiel o más fidedigna posible lo que nuestro cliente nos pide, ¿no? La escalabilidad, lo que decía recién yo, del diseño flexible, ¿sí? Integridad, bueno, tiene que ver con completitud en el sentido de que todas las operaciones que se hagan sean complementadas o que sean completas de alguna forma, que no dejemos registros huérfanos o registros que no tienen relación con alguna integridad que ya habíamos definido, ¿no? Y por último, las anomalías o que genera inconsistencia. ¿Verdad? Bien, dentro de lo que es el modelo relacional, vemos que para que una tabla sea una relación, bueno, esto ya es más teórico, ¿no? Nosotros cuando hablamos de tabla y relaciones, por ahí es lo mismo, pero bueno, esto la teoría nos dice otra cosa, digamos, que las celdas deben ser un valor único. Acá entramos a la teoría del modelo relacional, ¿sí? O sea, sabemos que la celda tiene que tener un valor único, ¿sí? No se puede tener ni repetir grupo, ni tener serie en calidad de valores de datos, por ejemplo, yo les decía recién, teléfono 1, teléfono 2, o poner en la misma celda o en el mismo campo varios números de teléfono, ¿no? Bien, bueno, se admiten valores nulos, ¿sí? Puede o no, de acuerdo a qué cosa. Si sabemos que ese atributo es un atributo clave, y bueno, seguramente no nos sirve un valor nulo en ese atributo. En cuenta eso, también ya lo vimos y lo entendimos así. ¿Qué más? Todas las entradas de una misma columna deben ser del mismo tipo. O sea, si yo tengo el atributo columna, que es el ID, y todos son numéricos del 1 al billón, bueno, no voy a poner la letra, ¿no? A eso se refiere. Cada columna o atributo tiene un nombre único y el orden no es importante. O sea, creo que también ya lo habíamos hablado, que el orden en el que estén los atributos, las columnas dentro de una relación, una tabla, no es importante, no suma ni resta, ¿no? Pero sí, la mayoría de los bases de datos, de los motores de base de datos y de los diseñadores de base de datos, ya vienen, cuando uno crea la tabla directamente, ya me pone el primer campo el ID. Es más, me tira el nombre como ID. ID del inglés, identificador, ¿no? Dos renglones o filas en la tupla no pueden ser idénticos. O sea, si tengo dos filas iguales o dos tuplas iguales, ¿sí? Significa que estoy haciendo algo mal porque no estoy conservando el principio de unicidad, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá hemos llegado con esto. Vamos a ver ahora las formas normales. Un segundito. Preguntas, dudas hasta acá, por favor. Que tengan preguntas o dudas. Mientras busco la otra presentación, pueden leer. Sí, profe. Sí, dígame. Una forma de normalizar sería definiendo la dirección de una persona y separándola en tablas separadas como sería la localidad, el país, Eh, la provincia. sí, esa es una forma de normalizar, tal cual. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver ejemplo en ese caso, ¿no? Bien.
esto, a ver, ya vamos a entrar en algún ejemplo, ya vamos a seguir con esto. Un segundito. Y ya arrancamos con las anomalías. ¿Sí? Esa es una de las típicas, digamos, normalizaciones que se hacen, ¿no? Nosotros por ahí estamos acostumbrados a poner todo en un solo archivo y decir, bueno, este domicilio, calle, localidad, todo junto, ¿sí? Una de las normalizaciones o de las operaciones de normalización más común es esa justamente. Si eso es la pregunta, a ver. Bien. Acá vamos a seguir. Bien, ¿qué es? Estábamos acá. Bien. ¿Qué es una anomalía? Aquí llamamos, cómo se define una anomalía dentro de nuestro modelo. Una anomalía no es más o es mucho más que un estado de inconsistencia, digamos. Algo contradictorio o incompleto, ¿de acuerdo? Entonces, como la definición dice, una anomalía es un estado inconsistente, incompleto o contradictorio de la base de datos. Cuando una tabla cumple con una definición o con una mínima definición de relación, puede no tener estructura eficaz o apropiada, ¿sí? Si hubiera anomalías presentes en la relación, esta sería incapaz de representar cierta información, pudiendo perder información a partir de procesar actualizaciones, corriendo el riesgo de los datos se vuelvan inconsistentes. El gran dilema de acá es identificar una anomalía. O cómo identificamos una anomalía, esa es la cuestión. Entonces, para eso es que nosotros usamos alguna técnica, ¿sí? Y vemos los distintos tipos de anomalías. Por ejemplo, una anomalía de inserción. La primera de las anomalías que vamos a ver, anomalía de inserción, cuando no podemos ingresar o insertar dentro de una tabla, una relación, un registro o una ocurrencia hasta que se tenga algún hecho adicional acerca de otra entidad. ¿Qué significa esto? Que necesito agregar datos, y esto es muy importante cuando ustedes van a poblar las tablas, que yo les digo que tienen que tener las tablas pobladas para hacer el TFI, ¿no? Entonces, este tipo de la primera anomalía, la anomalía de inserción, necesita, ¿sí? Poder ingresar o depende de algunos datos en otras tablas, las que yo estoy trabajando, ¿sí? Una anomalía de modificación, ¿sí? Es cuando modificamos algún valor en un registro y no se verifican lo que hemos modificado, ¿sí? Una solución para esto, ¿sí? Es dividir la relación o la tabla, digamos, en dos tablas. Cuando necesitamos agregar un valor o modificar un valor y no se verifican los datos que estamos ingresando o los valores ingresados, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Eliminación, cuando se elimina un registro, una tupla, un valor específico, y esto afecta a otras relaciones o a otras tablas dentro del modelo porque están relacionadas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que decía yo, como que las restricciones de integridad, yo defino, por ejemplo, evitar estas anomalías de eliminación, lo mismo que la modificación. Bien, y acá entramos a ver las dependencias funcionales primero, ¿no? Bien. Bueno, ejemplo de la anomalía que estábamos hablando, ¿sí?
por ejemplo, esta tabla o relación que se llama New Class, que tiene un número de clase, un ID del estudiante como clave. Fíjense que es una clave compuesta. El apellido, la ID de facultad, la agenda, el aula, el grado, etc. ¿Sí? En este ejemplo se supone que solamente existe un miembro del personal docente para cada clase, ¿sí? Que sería el ID este. Esto es, no hay enseñanza en equipo. Bueno, listo, es una salvedad para ver cómo funciona esto. Se supone que cada clase tiene asignado el mismo salón, también para no tener problemas. Se supone eso. Y fíjense acá está la tabla con los datos, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en la actualización, queremos cambiar el horario de la fila 1, ¿sí? Por MWF12. Entonces, es posible que pueda actualizar los dos primeros registros, estos dos primeros registros de la tabla, pero no el tercero. ¿Por qué? Porque resulta que hay un estado inconsistente. ¿Por qué? Porque el valor del horario es distinto, ¿verdad? Esta es una memoria actual de ¿dónde está eso? El ID, modificamos esto. Acá está el grado. No, el grado distinto. ¿Sí? Bueno, el ejemplo no está muy claro. Ahí está. Fíjense acá. Inserción. Intentamos agregar información de un curso para el cual todavía no hay estudiantes registrados. Ponemos un nuevo ID, número de curso. ¿Sí? Agregamos ese valor, insertamos los otros valores, fíjense. ¿Sí? H25 para class number. No es posible registrar información del curso aun cuando tenga los valores para estos atributos. ¿Por qué? Porque la clave es compuesta. ¿Se acuerdan que decíamos que la clave estaba compuesta por los dos atributos? No tiene permiso para insertar un registro con un valor nulo, por ejemplo, lo que habíamos dicho acá. ¿Sí? Porque insertamos los valores de los valores de FAC ID, fíjense que el scheduler y el room, pero no tenemos el student ID. ¿Sí? Entonces, acá no se puede hacer esa inserción porque tenemos un valor nulo para un atributo que es clave. Bueno, estas cosas, como digo, son traídas de los pelos para explicarlo, pero lo vamos a entender cuando hagamos otro ejercicio. Bueno, esto es lo mismo con el borrado, con la eliminación, ¿sí? Fíjense que cuando borramos el único estudiante que toma un curso en particular, por ejemplo, el primero, ¿verdad? Se retira de, bueno, acá está, el último, se retira de esta clase, el único alumno de esa clase, ¿sí? Fíjense, no hay otro. Entonces, perderemos toda la información acerca de ese curso. O sea, no hay otro curso que tenga el mismo ID, entonces ese se pierde. De la misma manera, si un estudiante abandona el único curso que toma, se pierde toda la información acerca del estudiante. Esto porque recuerden que acá hemos hablado de relaciones, ¿no? O sea, estas tablitas es como que yo las puedo descomponer después y vamos a ver cómo, ¿no? Bueno, y vamos a arrancar con las técnicas o con las formas normales, digamos, el proceso de normalización. Bien,
Las relaciones las podemos clasificar por el tipo de anomalía o de modificación o cómo o de qué forma son vulnerables, ¿verdad? Esto ya se investigó hace muchos años, digamos, ¿sí? Cuando se encontraba una anomalía, se clasificaba y se pensaba en esos momentos que ya se podía prevenir, ¿sí? Y por eso es lo que le llamaban ellos formas normales. Bueno, esto es como una descripción de las formas normales, ¿no? Tanto para el análisis conceptual como para el desarrollo del modelo lógico, hace falta considerar algunas especificaciones que faciliten el trabajo con las tablas o con las relaciones, ¿sí? Un buen diseño, es una definición que nos puede servir, digamos, un buen diseño es la clave de una eficiente ingeniería del software. Un software bien diseñado es fácil de aplicar y mantener, además de ser comprensible y fiable. Sistemas mal diseñados, aunque puedan funcionar, serán costosos de mantener. Esto tiene mucho que ver con el diseño de la base de datos, ¿no? Siempre hablando del diseño de la base de datos, el software que usa nuestra base de datos. Bueno, esto como para tener una idea de lo que son las formas normales, cómo se definieron. Fíjense que hay unas redefiniciones de muchas de ellas. Por ejemplo, la tercera forma normal, como habíamos dicho, se redefine como de voice code, ¿sí? Y ahí está esta forma normal que ya les decía, ¿no? Bien. Bueno, esto es más que nada la parte teórica, digamos. El objetivo debe ser poner nuestro modelo, ¿sí?, en la forma normal más alta, o sea, llevar al análisis de la forma normal más alta, pasar de primera, segunda, tercera forma normal. Lo ideal es dejarlo en tercera forma normal hasta donde nosotros vamos a ver en la teoría de tercera forma normal. No vamos a avanzar más allá de la tercera forma normal, porque con los ejemplos que tenemos tampoco es tampoco es medio fácil para hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Entonces, la normalización, para esta normalización, o sea, para realizar la normalización hay que tener bien claro el modelo, cómo hemos realizado y por qué hemos realizado nuestro modelo. Fíjense que la forma normal de esta, a ver, este es un ejemplo, como dice acá, de cómo tomamos nosotros la forma normal. Fíjense que desde afuera vemos todas las relaciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos en una tabla todas las relaciones o todas las tablas de nuestra definición, digamos, de nuestra abstracción de la realidad, ¿sí? Y de ahí vamos haciendo nuestra normalización hasta llegar al corazón, digamos, o a la forma más chica o a la que menos pérdidas tenemos, ¿no? Y acá el concepto de dependencias funcionales para ver cómo trabajan la normalización. ¿Qué son, digamos, la dependencia? Si R es un esquema de relación motor, tiene que ver con la teoría del conjunto, ¿no? La teoría de relaciones también. Si R es un esquema de relación y A y B son conjuntos de atributos no vacíos en R, ¿sí? Entonces R es toda una relación. A y B son dos conjuntos que están contenidos, no están vacíos dentro de R. Se dice que B es funcionalmente dependiente en A, sí y solo si cada valor de A en R tiene asociado exactamente un valor de B en R', ¿sí? O en R, perdón. ¿Qué significa eso? Que cada valor de A tiene que estar asociado
con un valor de B. Entonces se dice que A determina funcionalmente a B, si eso es así. Vamos a ver un ejemplo. Primera forma normal. Para describir esta primera forma normal, vamos a ver este contraejemplo, ¿no? Supone que a un estudiante se le permite tener más de una especialidad y se intenta almacenar especialidades múltiples en el mismo campo del registro de estudiantes. Esta tabla New Students puede parecerse a la que muestra esta figura, ¿no? Y vamos a ver si se supone que a este estudiante le permite tener más de una especialidad. ¿Dónde está? ¿No es el segundo y el último? El segundo, Jones. No. La tercera y la tercera y la cuarta, profe. Claro, tiene el mismo ID, pero distinto apellido. Esperen un poquito. Supone que a un estudiante se le permite tener más de una especialidad. Acá, lo que nosotros tenemos que identificar es, fíjense, que el ID, ¿sí? El ID no está repetido, ¿sí? ¿Dónde ven el ID repetido ustedes? No, perdón, sí, me confundí yo. ¿Sí? Acá la tercera y la cuarta, como dice, no sé quién dijo la tercera y cuarta, fíjense. Yo, profe, en la tercera columna. Sí, Ahí se pero la guardan tercera y cuarta fila, claro. ¿Sí? Fíjense que los alumnos estos, Lee y Barnes, tienen, por ejemplo, Barnes tiene arte e inglés como especialidad y el otro tiene ciencia y matemáticas. ¿Lo ven? Entonces, estoy guardando en una misma columna o en un mismo atributo dos especialidades. ¿Se dan cuenta? ¿La ven o no? Estoy poniendo, te estoy haciendo multivalores en ese atributo de especialidad. ¿La ven acá? Sí, profesor. Si no lo ven, me avisan. Denme un segundito. Quiero ponerle el foco ahí así. Encuentro. Perdí la varita, la linternita. Bueno, ¿sí? Son estos, tercer y cuarto fila, ¿no? Entonces ahí vemos que la primera forma normal, como decíamos, estoy perdiendo el concepto de unicidad en el atributo, ¿no? Quiero ver una cosa antes de esto. Bien, entonces, ahora vemos la definición de primera forma normal. Una relación está en primera forma normal si y solo si, ¿sí? Cada atributo tiene valor sencillo para cada tupla, el concepto que les decía, ¿sí? Que no tiene valores multivalores o duplicados en cada tupla, para cada tupla, digamos. A ver, en atributo para esa tupla. O sea, acá yo tengo en los dos casos, para esa tupla o esa fila, la tercera y la cuarta, ¿sí? Valores que no son sencillos en la especialidad, en medio organización. Esto significa que cada atributo en cada fila o cada celda de la tabla tiene que contener un solo valor, ¿sí? Una forma alternativa de escribir la primera forma normal es decir que los dominios de los atributos de la relación son atómicos. Esa es otra forma de decir. No que sean valores sencillos, sino que sean valores atómicos dentro de los atributos. ¿Sí? Esto también quiere decir que no se permiten conjuntos, listas, campos repetidos o grupos de campos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? En el modelo de entidad de relación nosotros podíamos definir atributos multivaluados,
¿sí? Por ejemplo, el caso del teléfono, ¿sí? En este caso, fíjense que eso no es válido para el modelo relacional y mucho menos en este caso que estamos haciendo una optimización del modelo, una normalización de nuestro modelo. Bien, entonces queda claro que es la primera forma normal, ¿verdad? En las relaciones, ¿está en primera forma normal? Sí, solo si cada atributo tiene un valor sencillo para cada uno de sus filas. O que es lo mismo que no se permite en conjunto, lista, campo repetido, sino que los atributos de la relación son atómicos. Los valores en el dominio deben ser valores únicos que no se pueden descomponer más. En la figura se ve la violación, lo que estábamos hablando de violación, quien ahora tiene dos valores mencionados por medio. ¿Sí? ¿Qué hacemos para corregir esa anomalía? Y acá está la solución, ¿verdad? Creamos, o en realidad eliminamos la columna mayor y creamos una tabla que está relacionada a través del ID del estudiante, ¿sí? Y ponemos las especialidades, donde fíjense ustedes ahora que el S1006 y el S1010 tienen dos valores en la tabla mayor. A ver. Entonces, se elimina la violación de la primera forma normal al proyectar la relación original en dos relaciones, que lo que veníamos hablando de cómo descomponer la relación para eliminar este tipo de anomalía. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Se entiende esto, verdad? Esta es la primera forma normal, la más clara, digamos, la más evidente para entender. En la segunda forma normal, y haciendo la definición de la dependencia funcional, fíjense, en una relación R, el atributo A de R es completamente dependiente, funcional o funcionalmente dependiente sobre un atributo o conjunto de atributos X de la relación. Si A, que es un atributo de R, es funcionalmente dependiente sobre los valores de X o de este conjunto de atributos, ¿no? Pero no dependiente sobre cualquier conjunto o subconjunto propio de esa relación. Esto es más complicado para entender, pero lo vemos acá. La dependencia funcional completa y segunda forma normal. Para la relación que se muestra en la figura, podemos observar dependencias funcionales. Por ejemplo, habíamos dicho que la clave estaba compuesta por los dos primeros atributos, ¿verdad? Entonces, decimos que tenemos un número de curso y un ID de estudiante para ese número de curso, ¿sí? Esa es la clave compuesta. Entonces, la tercera columna, que sería el apellido del estudiante, ¿verdad? Sí o sí es dependiente, ¿sí? Funcionalmente dependiente del ID de ese estudiante. ¿De acuerdo? O sea, de una parte del todo. A ver. ¿Sí? Fíjense. Pero en este caso, vamos a ver, analizamos el primero, este es dependiente. El segundo decimos que la clave, ¿sí? Bueno, hemos dicho que es totalmente dependiente, funcionalmente dependiente. Este es funcionalmente dependiente, el FAC ID, el scheduler es funcionalmente dependiente, ¿sí? El room dependiente y el grado dependiente. ¿Qué significa esto? Que la definición que habíamos visto antes, que todos son completamente, o sea, que todos los atributos que no forman parte de la clave son completamente dependientes de los atributos que forman la clave. ¿De acuerdo? Fíjense, el apellido con el ID, el FAC ID con el número de curso, el horario, el aula y el grado, todos dependen del curso, ¿sí? Vamos a ver ahora
¿Cómo resolvemos esto? Bueno, acá como clave candidata no teníamos definida, se define la clave que estaba compuesta, la clave primaria, por el curso y el ID del estudiante. Y es lo que yo le decía recién, como algunas están dependiendo, el last name depende del ID del estudiante y los otros dependen del número de curso. Se encuentra entonces todos los atributos son funcionalmente dependientes de la combinación esta de curso y ID del estudiante. ¿Sí? Se dice que los atributos no son por completo dependientes funcionales de la combinación. Vamos a ver por qué. ¿Cómo definimos la segunda forma normal? ¿Se entiende esto, verdad? Que yo acá, el nombre depende del estudiante, pero tanto el horario, el aula, el fac ID que hace referencia a quién da la clase, ¿sí? Todo depende del número de curso. ¿Sí? Por eso dice ahí que no son completamente dependientes. Una relación, vamos a la definición de segunda forma normal. Una relación R está en segunda forma normal si y solo si está en la primera forma normal, debe cumplir con la primera forma normal, y todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, generalizando de toda clave candidata, digamos, o sea, de la clave primaria. Está claro que si una relación está en primera forma normal y la clave consiste en un solo atributo, la relación está automáticamente en segunda forma normal. Tiene que preocuparse por la segunda forma normal solo cuando la clave sea compuesta. Y esa es la idea del ejemplo este, ¿no? ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, cumple. Para la segunda forma normal, tiene que estar en primera forma normal y todos los atributos que no son clave dependen completamente de las claves. Como acá nosotros tenemos el ejemplo de que las claves son combinadas o compuestas, fíjense que no dependen completamente. ¿De acuerdo? Por eso dice que no está en segunda forma normal. Para poner en segunda forma normal, vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, una relación en primera forma normal que no está en segunda forma normal se puede transformar en un conjunto equivalente de relaciones, digamos, en segunda forma normal. ¿Qué hacemos con esto? Efectuamos proyecciones sobre la relación original, ¿sí? De manera tal que sea posible tomar, digamos, regresar al original de la combinación de las proyecciones. Vamos a ver cómo proyectamos esto, ¿sí? Bueno, esto para tener en cuenta, hay que notar que cuando se usa esta notación menos formal, digamos, los atributos de la derecha y la flecha se pueden descomponer, ¿sí? Y citar como dependencias funcionales separadas, pero los atributos del lado izquierdo deben permanecer unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las claves, o las claves o las candidatas. Entonces, hemos dicho que de curso depende el ID de quien dicta el curso, el horario y el aula. Del estudiante depende el apellido. Y de ambas, ¿sí? Fíjense que en este caso, de ambas dependen todas las combinaciones que tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, al proyectar, ¿qué hacemos? Se decompone la relación, esta relación, perdido, ahí está, esa relación de abajo, la descomponemos, ¿sí? De acuerdo a esta siguiente, a la siguiente definición. Fíjense que creamos una relación de registro donde tenemos el número de clase, el ID del estudiante y el grado, ¿sí? Tenemos una relación estudiante donde tenemos el ID del estudiante y el apellido del estudiante, y tenemos una tercera relación
que es la que depende, digamos, todo lo demás de la clase, digamos, ¿sí? Donde tenemos el número de clase. ¿Cómo identificamos nosotros muchas veces si una relación se puede descomponer? Cuando tenemos estos atributos claves que dependen, por ejemplo, el número de clases, fíjense acá, que dependen los demás registros, ¿sí? El ID de estudiante, y esas eran las claves combinadas. Por eso se dice que nos tenemos que preocupar de buscar una anomalía en segunda forma normal cuando las claves son combinadas o compuestas, ¿no? Un segundito. Bien, entonces esta es la forma, en este caso, de descomponer la relación para evitar lo que estábamos viendo, ¿no? Y entramos, hasta acá vamos bien con la segunda forma normal, ¿verdad? Y entramos en la tercera forma normal, ¿sí? Que todavía nos queda, como dice acá, ¿sí? Tenemos algunas anomalías para subsanar, entonces tratamos de poner esa relación en tercera forma normal. Y vemos, por ejemplo, esta tabla. Estudiante, new student, ¿sí? Que tiene su atributo, el ID, el apellido, la especialidad, los créditos y el estado. Acá no tenemos, digamos, otra clave que el ID del estudiante, ¿verdad? Entonces eso sería nuestra clave primaria. Y cualquier atributo, aparte de nuestra clave primaria, del ID del estudiante, que es la que está subrayada acá, debe de ser totalmente o funcionalmente dependiente de la clave. El apellido, la especialidad del estudiante, los créditos del estudiante y el estatus del estudiante, ¿sí? Bien. Así podemos decir que esta es nuestra tabla poblada, ¿sí? Poblada con datos, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, que dado que el número de crédito determina el estatus, fíjense que cuando más créditos tienen, los que más créditos tienen son los que tienen el estatus junior, ¿verdad? Entonces, decimos que el estatus es dependiente funcional de crédito. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ID de estudiante de manera funcional determina el estatus en dos formas, directa y transitivamente, a través del atributo no clave estatus. Entonces acá hay un concepto que se llama dependiente transitivamente de funcional, digamos, dependencia transitiva, ¿no? Fíjense que, como dice ahí, el crédito depende funcionalmente del ID del estudiante, y además el estatus depende funcionalmente del crédito. Por lo tanto, por transitividad, el estatus depende del ID del estudiante. Entonces, la definición sería que para tercera forma normal definimos la dependencia transitiva. A, B y C son atributos de la relación R. Entonces, decimos que B depende de A, ¿sí? C depende de B, por lo tanto, C es transitivamente dependiente de A. Bien, entonces, para esta tercera forma normal, lo que hay que tratar de hacer es eliminar ciertas dependencias transitivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas generan anomalías cuando queremos hacer inserciones, borrado y actualización. Esa es la idea.
y vamos a ver cómo, cómo definimos la tercera forma normal. Entonces, decimos que una relación o una tabla, ¿no?, en el modelo está en tercera forma normal si cumple con la segunda forma normal, o sea, se encuentra en forma normal y todos los atributos no claves de esa relación, ¿sí?, dependen de manera no transitiva de la clave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, entonces cada atributo no clave debe, ¿sí?, depender de la clave y no de otro atributo para depender transitivamente de la clave. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos comprobar que algún atributo no depende transitivamente de la clave. Esa es la idea. ¿Cómo hacemos esto? Dependencia transitiva, por ejemplo, en New Student, ¿sí?, dado que la dependencia indeseable era que el estatus se definía por el crédito, y estatus no es parte de ninguna clave, ¿verdad? Entonces decimos, o formamos otra relación que es llamada estatus o estados, ¿sí?, donde tenemos el crédito y el estado. ¿De acuerdo? Fíjense cómo se redefine esto, ¿sí? Y queda de esta manera. Bien. Acá fíjense que el ejemplo no tiene múltiples claves candidatas, ¿sí? Pero acá la relación original, new status, ¿sí?, podemos decir que el estatus, depende del número de seguro social. Pero eso es porque no tenemos clave en estatus, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que acá falta agregar la clave del estatus. Bien. Vamos a ver. Entonces, hemos dicho que una relación está en primera forma normal si solo si cada atributo tiene un valor sencillo o cada atributo toma valores atómicos para una cierta tupla o una cierta relación. ¿De acuerdo? La dependencia funcional, hemos dicho que es que un atributo depende funcionalmente o es dependiente funcional dentro de un conjunto de valores de la relación. La segunda forma normal está en primera forma normal y todos los atributos no claves son completamente dependientes funcionales sobre la clave. Acá recuerden que hay que mirar los atributos, los claves compuestas, ¿no? Y aparece este concepto de dependencia transitiva, donde los atributos no dependen directamente de la clave, pero sí transitivamente, que esa sería la tercera forma normal. Hasta acá es lo que nosotros necesitamos conocer para arrancar en la normalización de nuestro modelo. La clase que viene vamos a hacer un ejemplo completo de normalización con una relación que vamos a crear para que veamos de manera más sencilla cómo ir normalizando lo que las relaciones que vamos armando en nuestro diseño, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Se durmió todo. Yo no, profe. Bueno, acá algunos bibliografías, referencias si quieren consultar. Esto, por ahí, si ustedes lo estudian, lo leen un poquito más, me gustaría que lo lean un poquito más, no se queden con